Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo de aprendizaje. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos eh, seguir profundizando en esto que llamamos Antiguo Testamento. Estamos en esta unidad temática que tiene que ver con cómo entender un poco los problemas de lectura que tenemos en cuanto a algunas narraciones o algunos puntos de vista que los autores bíblicos tienen, ¿verdad? Y que nos plantean, y que de alguna manera pues uno trata de darle la respuesta que se necesita. Así que hemos visto los problemas científicos y ahora estaríamos compartiendo lo que se le llaman los problemas históricos. Bien, como ustedes saben, la Biblia también es un libro histórico, pero como lo mencionamos en la clase anterior, pues no es un libro científico, aunque habla de situaciones naturales o de situaciones que hoy podríamos considerarlas científicas. Bueno, lo mismo sucede en el ámbito histórico. Eh, la historia moderna pretende darle mayor credibilidad a aquellos historiadores que van a presentar la historia tal y como fue, ¿verdad? Entonces, el mayor crédito que tiene un historiador es contar una historia fiel a cómo sucedieron las cosas. De ahí radicaría el valor que tendrá un historiador moderno, ¿no? Tratar de investigar los sucesos del pasado y ponerlos, o contarlos, perdón, tal y como sucedieron. Sin embargo, eh, los autores bíblicos también cuentan una historia, pero ellos no tienen la intención de tener una rigurosidad académica o de colegas, ¿no? Donde pretenden contar las cosas con una rigurosidad, insisto, histórica, sino como lo he planteado y lo he repetido constantemente, aún los conceptos históricos tienen un trasfondo teológico, aún eso. Es decir, las historias con valor histórico para los autores bíblicos tienen un efecto o una importancia de fe, una importancia teológica. Así que bueno, vamos a ver cuánto avanzamos en esta clase y vamos a ver los problemas históricos. Bueno, vamos a decir algunas cositas para introducir en el tema. Algunos hechos pasan desapercibidos al lector normal, o sea, a veces leemos la Biblia por leerla, ¿no? Había un programa en esta serie que habíamos planteado en la clase anterior llamado Érase una vez el hombre, donde en esta serie los guionistas que hicieron este programa afirmaron que fue Nabucodonosor quien en el año 662 Cristo va a conquistar Nínive. Bien, muy pocos se extrañarían de oír esto y serían pensando que los guionistas estaban bien informados. Es decir, pues como no sabemos, entonces consideraríamos que lo dicho en ese programa era correcto y fue Nabucodonosor quien conquistó Nínive. Sin embargo, en aras de una historicidad más correcta, quien gobernaba Babilonia en el año 612 y quien intervino en la caída de Nínive no fue Nabucodonosor, sino más bien fue su padre Nabopolassar. Entonces, fíjense, queridos alumnos, cómo hoy, en este tiempo, pues seguimos teniendo estas cosas que los historiadores o guionistas o quienes escriben este tipo de obras pueden equivocarse. Entonces, si lo planteamos a nivel anterior, bueno, veríamos la magnitud del problema. Por eso, este hecho que pudiera ahora, siglo XXI, parecernos pasar desapercibidos, nos ayuda a comprender un hecho normal que sucede en todas las obras o en todos los ámbitos donde pueda haber un factor humano. Los autores bíblicos, al igual
que los actuales cometen a veces errores de tipo histórico, ¿no? A veces se confunden las fechas o puede ser que el copista copió mal una fecha, se establecen falsas relaciones de parentesco, se cuentan números que no sabemos quién se puso a contar, ¿no? Los números. A veces hay guerras que la Biblia nos narra donde hay 5.000, 6.000, 10.000 soldados caídos y la pregunta es, ¿quién contó a esos soldados, ¿no? No, a lo mejor no fueron 5.000, a lo mejor fueron 3.000 o a lo mejor fueron 20.000, pero el autor bíblico nos dirá que son una cierta cantidad. Evidentemente, eso carece de objetividad histórica porque nadie nos da la certeza de que se puso a contar cadáver tras cadáver para llegar a la cifra correcta, ¿no? Entonces, el lector normal, igual que cualquier persona que ve la televisión en programas de esta naturaleza, como hoy las novelas brasileñas, que hablan de los 10 mandamientos de José, hay muchas imprecisiones precisamente basadas por el fin que tienen estas obras, ¿no? Evidentemente, como decimos en México, le echan, ya se me olvidó cómo se dice, le echan de su cosecha, eso, así se dice, ¿no? O sea, le ponen más como pues, para cumplir el rating. Así que, eh, pues son estas pequeñas cosas que a veces el grueso de los lectores que somos del Antiguo Testamento, pues no tomamos en cuenta ni las miramos y a veces decimos, la verdad que ni me interesa, ¿no? Otras veces, los autores bíblicos van a presentar los hechos de forma esquemática, falseando la realidad histórica en aras de una idea más importante. Es decir, no es que los autores bíblicos van a mentir en la objetividad histórica, porque no es su intención ser historiadores como tal, sino dar un mensaje. Y una de los ejemplos más importantes es que el relato bíblico, los autores bíblicos van a plantear la multitud del pueblo de Israel basado en una sola persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a indicar que la relación íntima entre todas las tribus que terminan formando el pueblo de Israel van a descender de un solo personaje. Es como si de un pueblo saliera una sola persona. Es como decir si los argentinos, todos los argentinos, hubiesen salido de un hombre, ¿no? O todos los mexicanos o todos los colombianos hubieran salido de una sola pareja, históricamente hablando, ¿no? Y sabemos que no, o sea, evidentemente hay todo un trasfondo y demás. Sin embargo, el autor bíblico va a realizar este esquema de descendencia, pues para entender la unidad de las tribus. Entonces, para nosotros eso es muy fácil entender. ¿Cómo surge Israel? Pues a través de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, Dina, no contamos nunca Dina, que esa es otra cosa que habría que considerar. Nunca contamos a Dina y Dina también fue hija de Jacob, ¿no? En fin, no nos vamos a meter a explicar eso, solamente quiero decir que, como dije, si todos los españoles hayan salido de Juan Gómez, un andaluz que anduvo por aquellas tierras, o un argentino, o de acá, San Martín haya sido el creador de todos los argentinos o sudamericanos, ¿sí? ¿No? Bueno, lo que los autores les interesa, hermanos, no es la objetividad histórica, ya lo he mencionado. No van a tratar de establecer todos los vínculos y van a presentar todos los documentos para eso, sino lo que quiere decir con este esquema de descendencia es que las tribus forman parte de un solo pueblo, de una sola familia, ¿no? Entonces, ese es el valor mayor o general que encontramos en este dato histórico. En otro caso, por ejemplo, en otro caso que también está en la Biblia, para que el autor subraye la preeminencia de Dios, y el derecho que tienen los israelitas de tomar la tierra, entonces se va a presentar la entrada
perdona, de los israelitas en esta tierra de Palestina y la van a presentar como una gran campaña militar en la que se apoderan a sangre y fuego de todo el país. Es decir, la idea que nosotros tenemos es, los israelitas entraron, destruyeron Jericó y destruyeron todas las ciudades, ¿no? Entonces, nuestra imagen, la imagen que tenemos de destrucción, parece ser que es una imagen muy occidental, ¿no? Muy occidental de conquista de la tierra. Pero hay datos arqueológicos que demuestran que esta campaña instantánea, diríamos, que tal vez duró una semana, unos días, un par de meses, se dieron cuenta que los conflictos fueron locales, pero más fue una infiltración pacífica que una guerra de conquista. Habría que explicar mucho al respecto en esto, pero si uno lee atentamente el libro de Josué, nos damos cuenta que tardó mucho tiempo en que Israel de a poquito fuera apoderándose, asentando, tenían que asentarse. Naturalmente en la tierra que iban conquistando y luego programar la otra campaña y luego nada fue milagroso, o sea, nada fue de que de la noche a la mañana Israel destruyó a todos sus enemigos. Tan es así, ¿verdad? Que históricamente hablando, Israel en esta conquista pacífica y gradual, ¿verdad? Deja pueblos sin destruir. ¿Por qué? Porque se adaptan a ellos. Conviven tanto con ellos que terminan no destruyéndolos. Ese fue el error de Israel, evidentemente, ¿verdad? Pero termina no destruyéndolos. Bien. Estos ejemplos que he citado, hermanos, no plantea tantos problemas porque, insistimos, tiene un valor teológico muy grande, muy fuerte y más allá de los aspectos históricos que esto pueda representar, que insisto, la Biblia no va a defender aspectos históricos, sino va a defender aspectos de fe. eh, Pasa porque a veces no los percibimos, no los meditamos, no los reflexionamos. Y aún meditarlo y reflexionarlo, tampoco hay que perder mucho tiempo en eso. Bueno, en parte porque cuando los tomamos podemos explicarlo a partir de la cultura de la época o la intención de los autores, evidentemente. Eso es así. Siempre recuerden, para hacer una correcta exégesis del texto bíblico, hay que considerar la motivación de los autores bíblicos, su contexto, su realidad, los factores que enfrentan y las respuestas que quieren dar a sus lectores de acuerdo al contexto en que se escribe el texto sagrado. Pero ahora vayamos a algo más profundo, ¿verdad? Que tiene que ver con la sección de milagros. A ver, para nosotros los milagros siempre siguen siendo como intervenciones sobrenaturales. Pero curiosamente, hermanos, ninguno de los milagros que aparecen en en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos se vuelve a repetir. Al menos no en el transcurso de Israel y no al menos en toda nuestra época, ¿no? Es decir, hoy, eh, 2025, esos milagros no existieron más, no existen más, no suscitan. A saber, por el relato bíblico, ¿verdad? Solamente aparecen una sola vez y nunca más vuelven a suceder, ¿no? No se vuelven como una práctica común. Y esto es un dato muy interesante para tratar de entender la sección de milagros. Ahora, segundo, los milagros para nosotros han sido muy atrayentes y siguen siendo muy, pues como testimonios, ¿verdad? De la intervención principalmente de Dios para llegar a realizarse tal o cual milagro. Ah, los milagros, ¿no? Son, bíblicamente hablando, estas expresiones en bloque, ¿verdad? En bloque que se van a realizar en el texto bíblico y que en el resto de los textos va a haber uno que otro relato de milagros salpicado, pero ahí nomás.
No me quiero meter ahora en el Nuevo Testamento, pero estoy hablando de los milagros del Antiguo Testamento. Bueno, y esto tiene que ver con la historicidad de los milagros. Otros datos de tipo histórico sí los capta fácilmente el lector de la Biblia y lo desconciertan. Vuelvo a repetir, siempre hablamos de los milagros, de estas señales sobrenaturales. La mayoría de ellos están relacionados con los primeros momentos del pueblo de Israel. Por eso decía que están en bloque. Cuando Israel empieza a constituirse como pueblo, ¿verdad? Como pueblo, entonces, empieza la sección de milagros. Antes no. Si ustedes leen, por ejemplo, en la época patriarcal, no tenemos secciones de milagros, ¿no? Es decir, Abraham no hizo ningún milagro, Isaac no hizo ningún milagro, Jacob, al contrario, mintió todo el tiempo, pero tampoco hizo un milagro, y las largas tradiciones que tenemos sobre José, pues tampoco hizo un milagro. O sea, el hecho de los sueños y la interpretación de los sueños debe leerse y debe entenderse de otra manera. Entonces, en la época patriarcal no hay milagros, ¿verdad? No los hay. Los milagros empiezan ya a ocurrir en Egipto y van a hacerse un poco más evidentes hasta que estos llegan a Palestina, ¿verdad? Se instalan en la tierra de Canaán y bueno, hasta ahí parece ser que cesan los milagros, ¿verdad? Parece ser. Porque después vendría la época de los jueces, ¿no? En la época de los jueces hay ciertos milagros, yo no los consideraría y no los catalogaría como milagros en la época de los jueces, porque como ustedes van a estudiar, los jueces no es que hicieran milagros, a excepción de las tradiciones de Sansón, que pudiesen sonar milagrosas, ¿no? Por la mayoría de los otros jueces no hacen ningún evento, nada, solo se entiende que el Espíritu del Señor está sobre Gedeón. A Od, que su gran hazaña fue enterrarle un cuchillo al rey Eglón, que estaba gordo, 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 era gordísimo el rey Eglón, y le pasó el cuchillo, la mano, el brazo, le atravesó todo al pobre rey. Bueno, eso es lo que hace a Od, etcétera. Y ahí, ¿verdad? Luego no vemos relatos de milagros ni en Saúl, ni en David, ni en Salomón. No hay milagros que que se noten como tal. Y la época de los reinos, bueno, vamos a ver milagros en el reino del norte, más que en el reino del sur. Porque en el reino del norte, como lo vamos a ver, actúan dos grandes profetas carismáticos, ¿no? Interesantísimo. Vamos a hablar un poco sobre ellos, que tiene que ver con Elías y Eliseo. Entonces, fíjense cómo cuando entramos en la época de los milagros, estos están como concentrados en una parte del texto bíblico y un poco diseminados por ahí ciertos relatos de milagro y terminamos, ¿verdad? No tenemos milagros en la época de Judá, no tenemos milagros en la época del exilio, mucho menos en el exilio. Esto es interesantísimo, ¿no? O sea, no ocurre un milagro para que Dios salve al pueblo judío del exilio babilónico. Pues no existe la intervención milagrosa de Dios como lo fue en la salida de Egipto. O sea, no vemos ninguna plaga a los babilonios, no vemos ninguna ah, este, eh, granizo que caiga del cielo y que queme todo, no vemos langostas, no vemos nada. Y bueno, vamos a ver un poco algunos milagros que se narran en el libro de los Macabeos, pero hasta ahí. Entonces, interesante, hermanos, cómo los milagros, hay una lectura diferente a los milagros desde, insisto, desde un punto de vista más teológico que histórico, y lo voy a explicar mejor. Bien, entonces, como dije, este bloque de milagros que está considerada como una serie de intervenciones milagrosas,
Pues tenemos básicamente desde Egipto hasta la instalación, ¿no? Que no pasa mucho tiempo, diríamos. No es un lapso de tiempo muy grande, no fueron siglos de milagros y tampoco fueron tanto porque incluso el libro de números, ¿verdad? El libro de números no nos va a narrar los 40 años que Israel estuvo en el desierto, ¿eh? No nos narra los 40 años, nos narra el primero y el último año de esos 40 años. Entonces, Ah, ¿qué tenemos acá en este bloque de milagros? Bueno, tenemos las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, que eso ha sido un milagro recreado por las mejores películas hollywoodenses, ¿no? Que es como muy fuerte la separación de las aguas. Bueno, las plagas del Egipto también, las 10 plagas siguen siendo parte importante. Hoy o este día voy a abordar específicamente este tema. Tenemos los milagros del maná, que ese es otro relato que voy a abordar hoy. Voy a explicar un poco los relatos de ese alimento extraño, misterioso y milagroso que cae del cielo. Ahora tenemos las codornices que salen en el desierto, el agua que sale de una roca, ¿no? Para dar de... Habrá salido mucha agua para darle de beber a todo ese pueblo que salió. El paso del Jordán, sabemos que también se abren las aguas del Jordán llevando el arca de la alianza, ya con Josué, sin Moisés, y un hecho milagroso que es la forma en que caen las murallas de Jericó. Entonces, son como un bloque de milagros que tienen que ver con la constitución, el inicio del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel necesitaba en su historia resaltar que su constitución, que su fundación viene directamente de la intervención gloriosa y maravillosa de Dios, ¿verdad? De Jehová, de Yahvé, ¿no? Entonces, por eso estos relatos de milagros y después desaparecen, insisto, ya no hay una continuidad, los milagros no son consecutivos, no son consuetudinarios, es decir, no vemos eh, que otra vez el Mar Rojo se abra, nunca se ha abierto el mar en otra ocasión, nunca más volvió a caer maná del cielo, jamás. Hasta ahora no ha caído ninguna murallas de ninguna ciudad, solo con el grito de los guerreros, pues no. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿ok? Insisto, son problemas que no siempre uno tiene la solución y eh, son las propuestas que uno trae a la clase, pero cada uno de ustedes tiene la libertad de seguir profundizando al respecto. Bien, de pequeños estas narraciones nos gustaban por su carácter histórico y maravilloso. Todos nos quedamos maravillados, insisto, con el paso del Mar Rojo. Y más para todos nosotros que somos del siglo pasado y que vimos esa famosísima película de los 10 mandamientos, ¿no? Este, que cada vez que sale esa película yo la sigo viendo. Y el efecto y todo, o sea, híjole, tenemos esa imagen con nosotros. Bueno, conforme avanzamos en la profundidad del texto y lo encaramos de manera seria, nos preguntamos qué tanta realidad hay de todo eso o nos quedamos solamente con la imagen peliculesca de estos eventos. Y entonces la pregunta válida, ¿verdad?, que nos hacemos y que es muy justa, muy legítima, ¿por qué Dios hoy en día no sigue actuando de la misma forma? Hablando de estos 2000 años donde la iglesia está, donde la iglesia está perseguida, está esclavizada, está aterrorizada, pues no vemos estas intervenciones de Dios directamente, ¿no? Deje ya para que Dios intervenga solo con Israel, deje usted ya eso, o sea, con su pueblo, nosotros, hoy la iglesia, ¿no? ¿Por qué Dios no interviene de esta forma? ¿Por qué no dirige la historia como lo hizo al principio con Israel a base de milagros? De estos milagros sorprendentes y poderosos y demás que antiguamente se hizo.
Ahora, alguien me puede decir, pastor, si hay milagros ahora. Sí, muy, muy al estilo de la mayor parte de milagros que hay hoy que consideramos tienen que ver con la salud, que son muchos de los relatos que tenemos del Nuevo Testamento. La mayoría de los relatos de milagros que tenemos en el Nuevo Testamento tienen que ver con la salud. Pero como no estamos en Nuevo Testamento y no quiero entrar ahí para no desviarme, la comparación o la tesitura del comentario que estoy haciendo es por qué los milagros que aparecen allí no existen hoy. Suponiendo sin conceder, como decimos, o haciendo una suposición, pues porque hoy la luna no se para y el sol no se para, pensando que haya sido históricamente que es cierto eso, ¿no? Quienes defiendan la literalidad del texto, que como ya expliqué, no es literal, es un texto poético que pertenece al libro del Yacer, pero para aquellos que les gusta leer la Biblia de manera literal, la pregunta sería, ¿por qué hoy no se detiene el sol y la luna? Y porque hay una guerra, porque puede estar peleando alguien, o Israel, o la iglesia, o qué sé yo, pues no lo tenemos. Entonces, es interesante, queridos alumnos, plantearnos esta pregunta. Ahora, volviendo entonces a los relatos que encontramos en la pregunta la dejo abierta, ¿eh? No tengo, yo tengo mi propia versión, ¿no? Este, eh, Alguien me explicó hace muchos años que porque, bueno, hoy Dios ya no necesita milagros para hacerse ver. Eh, ah, Tengo ciertas observaciones a ese comentario, ¿no? Pero a ver si al final de la clase podemos dar una respuesta mucho más clara a esta pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar, vamos a tomar como ejemplo las plagas de Egipto, estas narraciones que encontramos en el libro del Éxodo, que se dan, como todos sabemos, a partir de un personaje llamado Moisés. Y entonces todos sabemos lo que sucede con las plagas, para que Dios libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un personaje llamado Hort, ¿verdad? En donde él pretende explicar los milagros no como sucesos sobrenaturales, ¿no? No como intervención divina, sino que pretende explicarlos como hechos naturales, como cosas que pasan en la naturaleza y que el autor bíblico le dio un sentido teológico, un sentido sobrenatural. Entonces, vamos a ver, voy a leer solo para que ustedes tengan una idea. eh, Pueden leer los milagros, perdón, las plagas que hay, repasarlas en el libro del Éxodo, repásenlas y ustedes las pueden considerar, pero voy a traer a la clase lo que decía este autor llamado Hort y decía, vean la explicación, ustedes mismos van a dar cuenta de la explicación que este autor hace sobre las plagas de Egipto. Insisto, la postura que vamos a ver a continuación es una postura naturalista, ¿verdad? Es decir, los milagros no son fenómenos sobrenaturales, no interviene Dios, sino son producto de la misma naturaleza. Entonces, para Hort, este autor, dice que las plagas de Egipto corresponden a una sucesión de fenómenos naturales que dan paso al otro, ¿no? Como consecuencia de un evento natural, se desencadena el otro. Y miren cómo lo plantea este autor. Dice, todo comenzó con una crecida excepcionalmente fuerte del Nilo en los meses de julio-agosto, que da al río un color rojo, intensificado por la presencia de la euglana sanguínea, que es un organismo que absorbe mucho oxígeno y los peces mueren. Porque por este organismo llamado euglana sanguínea, no hay tanto oxígeno en el río y entonces los peces empiezan a morir. A ver, si ustedes vivieran aquí en Misiones y vieran cómo es la tierra colorada y que cuando llueve los ríos parecen ser de sangre, podríamos pensar que Jor
está haciendo una excelente explicación de cómo sucedió la primera plaga, que es el río el agua que se convierte en sangre y donde todos los peces se mueren. O sea, el pueblo no puede tomar agua y todos los seres vivientes se mueren porque el agua se ha convertido en sangre. Bueno, sigue diciendo Hort. Los peces muertos, una vez que los peces se mueren, van a infestar los cañaverales y orillas del Nilo. Las ranas huyen de allí, pues las ranas viven en el río, diríamos. Entonces, como hay una infección en los cañaverales, las ranas van a huir de allí y se van a refugiar en las casas donde son sitios húmedos y frescos, que es lo que busca una rana. Pero estas ranas ya se han contaminado, ¿no? Han contraído un microbio llamado Bacillus anthrax y terminan muriendo también las ranas. Entonces, la explicación de cómo surgen las ranas y cómo terminan muriendo las ranas, ¿no? Que sería la segunda plaga que también se da en el mes de agosto, ¿no? Al final de la crecida del río Nilo. La crecida del Nilo también provoca otro fenómeno natural, dice Horst, que es la proliferación de mosquitos, ¿no? Que esa es la tercera plaga que dice el Éxodo, que va a ocurrir entre los meses octubre, noviembre. La mosca es una especie tropical y subtropical que pica a los hombres y a los animales y va a multiplicarse al bajar el nivel del río, ¿no? Que ha subido el río Nilo, y va a desaparecer tan pronto como llegue la plaga de las moscas, que esta se va a desarrollar, según Hort, en los meses de diciembre a enero. En el mes de enero, el ganado va a los pastos y contrae este otro virus llamado Bacillus anthrax, ya que la hierba y el suelo están contaminados después de la muerte y putrefacción de las ranas. Entonces la tierra está contaminada, entonces el ganado va a comer esos pastos y se infecta. Pero en el delta, donde el rebaño va a los pastos más tarde y las lluvias han lavado mal la tierra, el ganado de los israelitas queda a salvo, porque recuerden que el relato bíblico dice que las plagas que caen en Egipto no caen o no azotan el lugar donde viven los israelitas. Entonces la explicación que hace Jorge es decir, como el rebaño de los israelitas van a pastar más tarde, cuando ya ha llovido y la tierra se ha lavado, diríamos, entonces el ganado de los israelitas no se contamina y por lo tanto no muere. Entonces, estamos hablando de una explicación natural. Las úlceras de la que habla la sexta plaga son antrax. El mal es transmitido por la mosca, que ya hablamos de ella, que va a atacar a todos, tanto a hombres como a animales, en los meses de diciembre a enero. La sexta plaga son las úlceras, ¿no? O las llagas que le salen a las personas. A principio de febrero, el granizo destruye el lino y la cebada, pero no el trigo y la espelta por ser tardíos. Insisto, otra explicación que tiene que ver con Israel, ¿no? ¿Por qué a Israel no les pasa esto? Porque naturalmente estaban separados. Y entonces viene el granizo que cae a principios de febrero, que sería la séptima plaga. En este año especialmente húmedo, dice Horst, cuando se dan estos sucesos naturales, gran cantidad de langostas emigran de Arabia del Norte a Egipto, impulsadas por el viento de levante, que es la octava plaga, que es la invasión de las langostas. La crecida excepcional del Nilo dejó un espeso depósito de tierra roja y polvorienta levantada por el primer siroco del año, principios de marzo, que son las tinieblas. Entonces, han visto ahora, por ejemplo, cuando hay una tormenta de arena en las ciudades, se vuelve oscuro, ¿no? Se oscurece las ciudades. Bueno, esta es la explicación que da Horst para entender la plaga de las tinieblas, ¿no? Que fue el levante de la tierra. Los israelitas, insisto en esta explicación que se da,
se libran de ellas porque el Wadi Tumilat, donde residen, ese espacio geográfico donde residen, es una depresión al abrigo del viento. Es como un tipo olla, diríamos, que no les afecta ese levante del viento y por lo tanto no sufren las consecuencias del polvo, ¿no? De esta tormenta de arena. La última plaga, que es la muerte de los primogénitos, dice Jord que originalmente no se hablaba de la muerte de los primogénitos, porque primogénito en hebreo es Berokim, Berokim. Y él dice que la palabra ha sido mal traducida y no debe llamarse Becorim, perdón, es Becorim, sino Bikurim. ¿Se dan cuenta la similitud de las palabras en hebreo? Y Bikurim significa primicias. Entonces dice que la décima plaga no fue la muerte de los primogénitos, sino la muerte de los restos del trigo y de la espelta, que fue después de la granizada y las langostas. Esta destrucción fue causada por el siroco. Los israelitas, al abrigo de este viento, se libran también de la plaga de la destrucción de las primicias, que es finales de marzo y abril. Bueno, he traído este ejemplo, hermanos, para explicarles cómo los defensores de la explicación de los milagros como efectos naturales pueden explicar o quieren explicar o han querido explicar el tema de las plagas allí. Pero, hermanos, esto pues no tiene una lectura, o sea, no tiene muchas falencias, ¿verdad? Tiene muchas falencias la explicación naturalista. ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, por la sencilla razón de que el fallo de estas explicaciones es que quienes se montan en esta postura no toman en cuenta los géneros literarios, los aspectos literarios y las diversas tradiciones que los autores bíblicos tienen respecto de su posición como israelitas y como escritores. Fíjense, el ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Es que el autor bíblico de estas narraciones no se va por un aspecto ni lógico ni histórico. Por ejemplo, hay hechos imposibles si nosotros tomamos de manera histórica o objetiva, perdón, la sucesión de las plagas. ¿Cómo podríamos explicar que todo el ganado muere en la quinta plaga? En la quinta plaga dice la Biblia que murió todo ganado de los egipcios, pero en la sexta plaga tienen úlceras. Y en la séptima plaga los animales son afectados por el granizo. ¿Cómo? Si en la quinta ya no hay ningún animal, todos murieron. ¿Ah? Pero en la sexta vuelven a aparecer animales que les afectan las plagas, las úlceras. Y en la séptima vuelven a aparecer animales que son lastimados o heridos o muertos a través del granizo. Entonces, evidentemente esto contradiciría una óptica puramente histórica, ¿no? Históricamente hablando, pues se contradiciría porque pues ya no tendría que haber más animales en esas plagas, ya todos se murieron. Incluso dentro de la misma plaga encontramos contradicciones. Si ha convertido toda el agua en sangre, como lo dice Éxodo 7, 19 al 21, dice que los magos de Egipto toman agua, ellos tienen agua, ellos toman agua de algún lado. La pregunta es, ¿de dónde la sacan? Si se supone que toda el agua de Egipto se ha convertido en sangre. Consecuentemente, hermanos, estas explicaciones naturalistas no toman en cuenta que los autores bíblicos no son historiadores de Harvard, sino son autores que van a resaltar su, este, su motivación de fe.
su motivación teológica. Y entonces a partir de allí, ¿verdad? Este, ah, escriben de la manera en que lo escriben. Ahora, debemos considerar el resto del testimonio bíblico, ¿verdad? Porque fíjense, el libro del Éxodo no es el único que ofrece esta tradición bíblica de las plagas. Ustedes, por favor, lean Éxodo y van a ver la sucesión de cómo se fueron dando la sucesión de las plagas. Pero en la tradición oral, y hasta incluso puede ser en las tradiciones escritas, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 78, versículos del 43 al 31, solo va a mencionar 9 plagas. Parece ser que el autor del Salmo 78, las tradiciones que le han llegado, no figura la plaga de las tinieblas, que no las menciona. Y además están en orden distinto a cómo las establece el libro del Éxodo. Si esto fuera un copy y pegue, ¿verdad? Si hubiera sido un copy y pegue, bueno, entonces tendría que ser exactamente el orden y la forma que nos plantea el autor del Éxodo, tendría que haber sido la misma forma del autor del Salmo 78. Pero el hecho de que falte una plaga por mencionar, que es de las tinieblas, y que estén asentadas de manera distinta en cuanto al orden en que sucedieron, nos hace pensar, hermanos, que las tradiciones que se vinieron trayendo sobre estos eventos, ¿verdad? Eh, fueron cambiando con el tiempo. ¿No? Fueron cambiando con el tiempo. Ahora, el hecho de que no aparezca la novena plaga, perdón, la plaga de las tinieblas, creo que sí es la novena, este, o el hecho de que esté alterado de manera distinta, ¿significa que Dios no sacó a su pueblo de la esclavitud? Pues no, no significa eso. Claro que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, que ese es el hecho fundante del aspecto histórico que el autor quiere plantear. Otro ejemplo lo tenemos en el Salmo 105, del 27 al 36, donde también se cambia el orden de las ideas, ¿no? El orden de las ideas, de los eventos que se vinieron dando. Además, el relato de las plagas en el libro del Éxodo, según la defensa de los autores que proponen las distintas tradiciones, fueron diferentes, ¿no? Entonces, como ustedes van a ver, insisto, no quiero plantearlo ahora, pero es interesante, ¿eh? No lo descarten de una, porque hay eh, este, muchas personas que de una descartan las posturas de las tradiciones en el Pentateuco. Eh, yo les decía que ustedes van a ver en la materia de Pentateuco estas tradiciones, que son las tradiciones yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, ¿no? La más importante será la deuteronomista, porque esa va a acompañar mucho todo el texto bíblico. Pero no me meto ahí, ¿no? No me meto ahí, sino o los voy a marear a ustedes o me voy a desviar del tema. Lo que quiero decir solo en esto, hermanos, es que un solo hecho, las plagas, que constituye un hecho milagroso, ¿verdad? Debe verse no como un sentido histórico, sino como un sentido teológico, ¿no? Un sentido de, de la intención que tiene el autor bíblico. Así que esta diversidad de tradiciones se explica al mismo tiempo que cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, en un caso, ¿verdad? Como algunos intérpretes de este texto lo plantean, en un caso las aguas pueden secarse por un fuerte viento porque al parecer las traducciones que se han dado de este Mar Rojo que le llaman el Mar de los Juncos, ¿verdad? O el Río de los Juncos, se ve que se cree que no eran aguas muy profundas. O quienes puedan interpretar que el mar es profundo y tenemos la idea de la película de los 10 mandamientos, ¿no? Ambas tradiciones están ahora perfectamente ensambladas y engañan al lector poco atento, pero pueden distinguirse de un examen minucioso. Insisto, ya esto los especialistas hacen
cuál debería ser la mejor comprensión del paso de los israelitas por el Mar Rojo. Más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, la intención del autor bíblico no era esa, sino el de describir con claridad, sin menor atisbo de duda, que el que hizo cruzar a Israel del Mar Rojo y que lo libró de la lanza y del caballo y del carro de guerra de los egipcios, que por cierto, los egipcios, cuando se escriben estos relatos, los egipcios son parte importantísima. El autor bíblico dice que fue la mano de Dios. De ahí la interpretación del canto de María, ¿verdad? El canto de María, después de que el pueblo pasa, el canto de María confirma la intención teológica del autor. No es un hecho histórico lo que trata de defender el autor, sino más bien es el hecho de que ha sido el brazo poderoso de Jehová, ¿verdad? La presencia poderosísima, los hechos portentosos de Yahvé, los que se han reflejado en ese momento y que ha sido la gloria de Dios el que ha destruido a los carros del faraón. Así que todo esto demuestra, hermanos, que no podemos aceptar fácilmente la explicación naturalista. Por lo tanto, tenemos que buscar otras pistas basados siempre en las intenciones de los autores. Quienes nos dedicamos a estudiar la Biblia, hermanos, por lo regular anhelamos siempre tomar una silla, sentarnos lo más cerca que podamos del autor bíblico, ¿verdad? Y tratar de entenderlo, ¿verdad? Esa es una tarea apasionantísima. Por lo tanto, la explicación naturalista queda descartada. Hay eh, otros recursos literarios del cual los autores se basan para llegar a sus propias conclusiones. Y entonces la pista o la clave que tal vez podríamos seguir para un mejor entendimiento de estos relatos, pues tiene que ver con los aspectos culturales, literarios y evidentemente teológicos. Ante todo, resulta curioso que los milagros, como expliqué anteriormente, no estén repartidos de forma homogénea, es decir, que en todas las etapas de Israel haya eventos de milagros. Si prescindimos de alguno que otro relato que por ahí anda volando, permítame decirlo así, hay tres momentos puntualmente en los que nosotros encontramos estos relatos o estas unidades literarias de milagros. Así se llaman, unidades literarias de milagros. Hay tres momentos. El primero es cuando se encuentran los orígenes del pueblo. Ya lo dije, que tiene que ver con la salida de Egipto hasta que llegan a Palestina y tenemos el relato de, este, de la conquista de Jericó. ¿Ah? Todo este lapso, bueno, tenemos las codornices, el maná, el, ¿cómo se llama? El agua que brota, el paso al Jordán, etcétera. Ese es como un momento en la historia de Israel donde se concentran estos milagros. Luego tenemos las tradiciones de Elías y de Eliseo, estos dos grandes profetas carismáticos norteños, porque ellos actúan ya cuando el reino está dividido, ¿no? Cuando el reino está dividido, Elías y Eliseo no conocen el reino del sur, no viajan al reino del sur. Su actividad profética está circunscrita solo a Samaria, ¿verdad? A Samaria, o el reino del norte. Entonces, hay un núcleo de tradiciones que tenemos aquí, el fuego que cae del cielo, ambos cuentan tradiciones de resurrección, ¿no? Milagros de resurrección, el hacha que flota, etcétera. Y hay relatos en el segundo libro de los Macabeos que no vamos a mirar porque, bueno, tampoco nos interesa tanto. Me parece que estos dos más. Pero fíjense, hermanos, hasta ahí no tenemos más, ¿no? No tenemos más relatos de milagros en el texto bíblico y es interesante
entender o analizar el, ¿cómo se llama? El sentido del por qué, ¿no? Del por qué. La explicación es distinta en cuanto a uno de estos casos. Cada uno es diferente cómo abordar estas secciones de milagros, pero bueno, siempre ayuda a tener en cuenta ciertos factores culturales, es decir, los gustos de la época, que era importantísimo que toda literatura tuviese milagros atribuidos a la divinidad, por si no, una divinidad que no hace milagros no es divinidad. Este es un factor solo de escritura, no estoy hablando de un factor real, estoy hablando de un factor de escritura, ¿no? Debe haber prodigios, debe haber fuerza, debe haber eventos que no se expliquen de manera natural. Literarios, por sus diversas tradiciones, hay milagros que son más atribuidos a una tradición más sacerdotal, a otra más a una tradición yavista, a otra a una tradición eloísta, y la intención que son los aspectos teológicos que son las intenciones de los autores. Entonces, si los autores bíblicos son del norte, ¿no? En este caso, pues evidentemente su intención va a ser sobre el norte, sobre Israel. Si los autores bíblicos son del sur, pues evidentemente sus intenciones, su formación y todo lo que digan, pues va a ser del sur. Debemos tomar siempre en cuenta estos asuntos. Bien, vamos a ver dos milagros, ¿verdad? Dos milagros, o dos relatos de milagros, más bien. Vamos a ver dos relatos de milagros que nos van a hablar sobre los orígenes del pueblo de Israel. Este espacio que dijimos entre que salen de Egipto hasta Palestina, conquistan la tierra prometida, pues hay una serie de milagros. Hoy voy a tocar dos que me parecen interesantes como planteamiento histórico, ¿verdad? Como planteamiento histórico o una visión histórica. ¿Ok? Bien. En cualquier país, los orígenes del pueblo, tanto de Roma, Grecia, Persia, etcétera, siempre se van a transmitir a través de los cantares de gestas o de grandes epopeyas, que es lo que decía, la literatura antigua está repleta de culturas o civilizaciones de eventos sobrenaturales atribuidos a sus propias divinidades. Pensamos en la Ilíada, la Odisea, la Eneida, los Nibelungos, son obras en ese sentido, ¿no? Muy griegas. Y algo común a estas obras es que nos presentan los hechos con no presentan los hechos con absoluta objetividad. Tienden siempre a engrandecerlos y exagerarlos. El protagonista de todas estos cuentos mitológicos, legendarios y demás, pues el protagonista siempre es el hombre más valiente, el más capo de todos, ¿no? Que se haya conocido. Los ejércitos siempre serán muy grandes, entre más grande es el ejército, más poderosa es la personalidad del héroe. Las dificultades que enfrenta el personaje principal son muchas, pero como en todas, siempre termina superándolas. Son los famosos héroes hoy, hermanos, en la tele que vemos y en las películas, donde el héroe de la película está en una lluvia de balas y se mueren todos, a todos los matan, menos a él. Menos a él. Bueno, fíjense, siglo XXI, seguimos retratando este tipo de literatura, ¿no? Ahora sitúense ustedes en la época en la que estamos. Por otra parte, lo maravilloso tiene perfecta cabida en esta presentación de la historia, o sea, cómo presenta la historia. El ejemplo más clásico es cómo se funda Roma, ¿no? Todos lo aprendimos en la clase. Fue a través de dos personajes llamados Rómulo y Remo, fueron abandonados en la selva y que los amamantó una loba. Este, y entonces, esta impronta, ¿no? de sobrevivencia y demás, evidentemente es necesario para solventar y sostener el poderío romano. Como que Roma nace de un evento milagroso, una loba que amamante a dos nenes y que estos logren sobrevivir. Bueno,
Lo mismo sucede con este personaje legendario llamado Aquiles, que es un tipo muy fuerte, muy poderoso, pero tiene un punto débil en todo el cuerpo que es su talón, ¿no? Entonces, no le toquen el talón porque lo destruye. Es como Superman, salva el mundo, pero no le pongan la kriptonita. O el lejano oeste, en América, donde el Buffalo Bill, perdón, termina matando a centenares de indios con un revólver de 6 balas. Es decir, todos, de alguna manera, en la literatura de este tipo, pues tratan de establecer lo poderoso que pueden ser los personajes. Bueno, la literatura y la cinematografía épicas apasionan y conmueven, ¿no? A mí me encanta Troya, o ese tipo de películas a mí me gustan mucho. Sin embargo, incluso el niño adopta una distancia crítica entre la realidad y la ficción. Porque bueno, hermanos, sería muy complicado que hoy no distingamos entre una cosa y la otra, ¿no? Los cristianos hemos sabido adoptar esta postura cuando se trataba de epopeyas paganas. Sabemos que, pues que no, que son mitos, ¿no? Hablando de Rómulo, Remo, Aquiles y todos son mitos, o sea, son personajes inventados en la leyenda, en las leyendas que se escribieron. Pero cuando nos enfrentamos con la Biblia, ¿verdad? Nos faltan dos cosas muy importantes para hacer una exégesis y una comprensión. Creo que a muchas personas que cuestionan el texto bíblico, principalmente para los que lo leen de manera literal, ¿no? Les faltan estas dos cosas, sentido común y seriedad. Ujú. Y seriedad, mucha seriedad. Sentido común, hermanos, porque no hemos negado, porque perdón, nos hemos negado durante siglos a aplicarle los mismos criterios que a obras literarias semejantes. La Biblia, de alguna u otra manera, engrandece, y cuando hablo de la Biblia, acuérdense, hermanos, no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Los autores bíblicos, influidos por su propio medio, también tienden a engrandecer y exagerar lo que sucede, insisto, no con ningún afán profano, diríamos, ¿no? Porque eso sí no lo admitiríamos, pero sí tienen otra intención, entonces se dan esta libertad. Y a veces cuentan cosas que tuvieron de forma muy distinta y muy diferente, de cómo sucedieron. Y sobre todo nos falta seriedad porque como en los problemas científicos que hablamos, nos hemos atenido solo a unos textos y como que no le damos mucho artículo a otros textos, pero que también están en la Biblia y que de alguna manera tendríamos que reconocernos. Bien, vamos a ver estos dos casos que ilustrarán estas posturas de los autores bíblicos respecto de el maná y la guía divina por el desierto, ¿verdad? Que eso, vamos a ver qué es lo que plantea la Biblia o los autores bíblicos y vamos a ver los paralelos, ¿verdad? Las historias paralelas que están en el mismo texto bíblico, que están en el mismo, en la misma Biblia. Y de ahí el problema, por eso estamos viendo la unidad temática, acuérdense, es ver los problemas históricos que a veces nos presenta la lectura de la Biblia. Vamos a ver estos dos casos. Cuando vemos el capítulo 16 del libro del Éxodo, usted por favor léalo en su casa, repáselo, y el capítulo 16 nos va a presentar una narración milagrosa, muy milagrosa, de un pan, ¿no? Un pan, una hojuela. Fíjense, entre pan y hojuela hay mucha diferencia. Este, que la Biblia le da el nombre de maná, ¿verdad? Y este relato es maravillosísimo, es un relato increíble, porque el autor bíblico que escribe este relato tiene una intención sublime, ¿verdad? Tiene una intención maravillosa. Entonces el versículo 4 dice que el pueblo tiene hambre y Dios le promete que va a tener pan del cielo, ¿no? De ahí la atribución de que es un pan.
Evidentemente nosotros sabemos que no cayó un pan, ¿no? Pero le da esta connotación de pan. Ya ahí tenemos una clave interesantísima de la intención que tiene el autor y que después el Señor Jesús va a usarla, va a usar mucho eso. Yo soy el pan que he descendido del cielo, ¿no? Eso ya Jesús lo dirá después. Bueno, entonces es un pan divino, fíjense. El pueblo tiene hambre, pero Dios le provee un pan divino. No es un pan normal, no es un pan que se vende en la panadería, viene del cielo. Fíjense, ya esta expresión del cielo es una expresión profundamente divina, profundamente, hermanos, ¿no? Entonces es un pan milagroso, sobrenatural, que está tocado por el mismo Dios, ¿ok? Y es un pan tan maravilloso, ¿verdad? Que va de manera milagrosa a respetar el descanso sabático y no va a caer en el séptimo día. El sábado no va a caer el maná, que esto es otra clave teológica. Cuando aún todavía el sábado no se instituía como ley, porque esto se instituye como ley, diríamos, hasta el capítulo 20 del Éxodo, ya aquí vemos este aspecto milagroso de un pan que va a respetar una ley que, insisto, todavía no está escrita en tablas de piedra, que todavía Dios no se las da a Moisés, hasta se las da hasta el capítulo 20. Estamos en el 16. Entonces, aquí hay otra clave teológica interesantísima del relato del maná que cae del cielo. Tan sorprendente es este pan divino que aunque unos recojan más u otros recojan menos, porque siempre hay personas más abusadas que otras, ¿no? Al medirlo, cada uno había recogido lo que podía comer. O sea, es una intervención milagrosa. Yo puedo haber recogido 1 kilo y mi familia es tanta, pero cuando se pesaba, algo sucedía y ese kilo podía convertirse en 5, en 6 kilos, en 8 kilos, ¿no? O el que recogía mucho diciendo, no, yo voy a llevar por si las dudas, ¿no? Recogía 10 kilos, cuando lo pesaba daba 6 kilos. Entonces, es así. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y no extraña para nadie en el pueblo, según el versículo 16, que este pan que el Señor da de comer, o sea, no es extraño para los israelitas, no es así como que, wow, que vean, miren qué sucedió, ¿no? No es extraño, ellos entienden que es un pan que el Señor, que Yahvé, que Jehová, les está dando para comer, es como algo que sí o sí el Señor tendría que hacer, ¿no? Con su pueblo, sí o sí. Y algo bien interesante que nos dice el Éxodo 32-34, que este pan debía convertirse, debía conservarse para generaciones futuras. Esta es otra clave de interpretación, porque si el texto fuera literal, históricamente hablando, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿dónde quedó este pan? ¿No? ¿Dónde quedó este pan? Si era para las generaciones futuras. Y dice el texto que estamos leyendo de Éxodo 16, 32, 34, dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, es decir, del maná, y guardadlo para vuestros descendientes. Es decir, es como un pan que nunca se iba a echar a perder. Históricamente hablando, pues no existe eso. O sea, no hay un pan ahora que haya sido cocinado hace 2000 años, ponele, y que ahora lo podamos comer. Pues no. Dice, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná
y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Evidentemente, hermanos, pues nosotros tendríamos de sacar la conclusión. Si esto fuera históricamente hablando una realidad, bueno, ese pan tendría que estar ahora, pero no existe ese pan, ¿verdad? No existe ese pan. Ya hay otra clave teológica para entender ese texto. Y el relato milagroso que encontramos en el Éxodo 16 nos dice que este maná es como una hojuela, ¿no? De cereal, diríamos, porque tiene un sabor maravilloso, ¿verdad? Tiene un sabor maravilloso. Y el texto bíblico dice que es un pan que sabe a hojuelas de miel, ¿no? A galletas de miel. No sé si usted ha probado algunas galletitas ahora, unas que se venden y que saben a miel, son deliciosísimas, ¿no? Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro. Fíjense la descripción que hace el autor de este relato. No pierdan de vista esto. Es como una semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. O sea, era muy rico. Era delicioso. Si nosotros nos quedamos con este relato, pues este es un relato que diríamos es un milagro, ¿no? Es milagro. Cae del cielo. eh, Se echa a perder si alguien guarda para el sábado, ¿verdad? Se agusana, respeta el día de reposo, Dios lo da, debe permanecer para las generaciones inmemoriales, para todos los descendientes de Israel. Y entonces, bueno, siempre hemos visto este relato como algo que sucedió, ¿verdad? Ahora, hay una segunda tradición que nos habla de este maná. Pero es una tradición totalmente diferente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, por favor, búsquenlo en su casa y léanlo, baste irnos un libro más adelante y situarnos en el libro de Números y leer en el capítulo 11 versículos del 4 al 9 y nos vamos a dar cuenta que hay una tradición muy distinta que el autor que escribe esta parte recuerda sobre el maná. Dice la palabra, voy a leerlo acá, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. O sea, ya no es una narración milagrosa. O sea, dicen este maná como si fuera algo despectivo, ¿no? Como diciendo, "Ah, qué chiste tiene esto". Y el versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía del torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea, caía en el rocío y bueno, ahí se convertía como que era el maná que caía, ¿no? ¿Qué nos dice esta segunda tradición del mismo hecho? Bueno, el autor nos está platicando que el pueblo añora la comida de Egipto y se queja profundamente y se le quita el apetito de no ver más que maná, es decir, que no hay otra cosa, nosotros queremos otra cosa. Con, con ese aspecto despectivo o sea, nadie hablaría de manera despectiva sobre un milagro, ¿no?
Y a continuación habla de este alimento de forma totalmente profana. Es decir, es una semilla que hay que moler, que hay que cocinar, ¿no? Que hay que hacer todo un laburo para procesarla y que termine siendo un pan. Pero no es un pan dulce, no es un pan que sabe a hojuelas de miel, sino es un pan que sabe a aceite. O sea, nada que ver, ¿verdad? Hay una diferencia enorme entre el maná que sabe a hojuelas de miel al maná que sabe a aceite, ¿no? Así que esta tradición que nosotros vemos, bíblicamente hablando, no va a presentar a un maná como pan del cielo, ni como algo milagroso, sino lo va a presentar como algo que perteneció a la impronta de Israel. Y entonces aquí estamos ante la posibilidad de ver los relatos de los distintos autores con diferentes motivaciones, ¿no? Eh, Cuando explicaba la diapositiva anterior, hice mucho énfasis sobre los aspectos de los que nos habla el texto. Entonces, el relato de Éxodo 16 es un relato que el autor tiene una intención increíble, ¿no? De establecer no el maná. El texto no habla sobre el maná, sino sobre quién da el maná y las leyes que se da sobre eso. Esa es la intención que tiene el relato del Éxodo 16 y el autor lo presenta de una manera milagrosa. Pero objetivamente o históricamente hablando, parece ser que el relato de Números 11 era lo que más se acerca a la tradición del maná. Entonces, cuando Jesús utiliza la metáfora de que Él es el maná o el pan, pues no usa la versión de números, ¿no es cierto? Sino va a utilizar la versión de Éxodo 16, porque evidentemente allí es donde se sitúa la verdadera intención teológica que tiene el autor. Ujú. Lo mismo sucede en el otro ejemplo, hermanos, que es igual, que tiene que ver con la guía divina por el desierto. Conducir un pueblo con mujeres y niños por esta zona inhóspita en un desierto, pues, nadie sabe, hermanos, el tema del desierto. Imagínense en una ciudad que está totalmente señalizada, nos perdemos, pues ahora imagínense en el desierto, ¿no? Donde no hay cómo. Bueno, es preciso conocer esta zona, calcular las estepas, hallar el sitio más indicado para hacer el reposo adecuado, donde ahí están las fuentes de agua. Y tenemos una tradición que aparece en el libro de Números, en el capítulo 9, versículos del 17 al 23, y dice esta tradición, ¿verdad? Y un segundo, dice número 9 17 al 23. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaban sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba y ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba y entonces partían, o si 2 días o un mes o un año, fíjense,
2 días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es decir, ¿qué vemos en ese relato, hermanos? Que para Moisés no era ningún problema andar en el desierto, mucho menos guiar al pueblo, porque contaban con algo milagroso, ¿no? Algo sobrenatural, que era una nube milagrosa enviada por Dios. Entonces, como dice el texto, cuando se levantaba la nube sobre la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Y cuando se detenía la nube, acampaban. A la orden del Señor se ponía en marcha y a la orden del Señor acampaban. Bueno, con esta ayudotota divina tan privilegiada, pues imaginamos a Moisés que lo que menos le preocupara era para dónde ir. Eh, Todos hemos llegado a una ciudad de noche donde no sabes dónde hospedarte y te entra el miedo, te entra la desconfianza, te entra un montón de cosas. Bueno, con este relato, hermanos, pues vemos claramente que Dios le hizo todo el trabajo a Moisés y todo estaba bien. Pero baste dar un vistazo a unos cuantos versículos adelante y nos vamos a dar cuenta que la tradición que se tiene sobre este punto ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Porque ahora, en el capítulo 10, versículos del 29 al 32, eh, ya cambia totalmente. Entonces, fíjese lo que dice este texto. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo se los daré. Entonces Moisés le dice, ven con nosotros y te pagaremos o te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela, dijo, fue la respuesta de Jobab. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos da de hacer, nosotros te haremos el bien. Es decir, en esta narración, Moisés ruega a Jobab y le dice, no nos dejes porque nosotros no conocemos el desierto, no sabemos para dónde ir. Tú sí lo conoces. Entonces, tú sabes dónde podemos acampar, dónde podemos levantar tienda, dónde vamos a poder estar más seguro. Tú debes ser nuestro guía. Acompáñanos. No nos dejes tirados. En esta narración, ¿verdad? No hay ninguna nube, no hay ningún mandato de Jehová. Parece ser que Dios no está presente y Moisés no se confía o no le pide a Dios o Dios no está allí. Y entonces él se atiene a Jobab, ¿no? Entonces la nube se ha esfumado, solo queda el desierto, con todo su peligro, y Moisés desconoce el desierto y tiene miedo de adentrarse al desierto porque no sabe a dónde se va a dirigir. Fíjense cómo un mismo hecho presentado en una tradición de manera milagrosa, hay una contraparte que lo presenta más objetivamente hablando, diríamos, ¿no? Y que evidentemente tiene que ver con los estilos culturales, literarios y teológicos, ¿no? Entonces, esa es la explicación, no que la Biblia se contradice. Estos dos ejemplos, queridos hermanos, bastan para advertir que la Biblia, junto a tradiciones épicas o milagrosas, conserva una versión profana, una versión más objetiva, diríamos, de las cosas. Y parece ser que estas versiones, tanto del maná que sabe a aceite y del ruego que le hace a Jobab, pueden ser las más cercanas a la realidad, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Ahora, desde el punto de vista teológico, las narraciones del maná que cae del cielo y la nube tienen una aplicación teológica muy profunda, que no las explico hoy, pero se explican a la luz de las intenciones teológicas. El gran problema radica en que muchas veces no disponemos de dos tradiciones paralelas, no en todos casos, que nos permitan reconstruir una historia profana y una historia milagrosa.
no lo tenemos. Los que puse acá son los ejemplos más claros. Pero la actitud del historiador debe ser siempre prudente o seria. Por eso digo, debemos tomar una actitud de sentido común y de seriedad, ¿verdad? Que eso es lo que a veces falla en nuestras exégesis bíblicas. Sin dejarse llevar por una aceptación acrítica de los milagros que se cuentan sobre los orígenes del pueblo. Es decir, usted me podría preguntar, Abraham, ¿estás en contra de los milagros? ¿Crees que los milagros no existen y que todo fue ideología de los autores? Y yo mi respuesta es no, por supuesto que no. Dios es Dios. Dios sigue haciendo milagros hoy, los que podríamos considerar como milagros y se los atribuimos a Dios. Dios es Señor, Dios hace y deshace a su manera y a su soberanía, pero debemos tener esta mente abierta, ¿verdad? Para poder sacar la mejor enseñanza de los milagros. Bueno, voy a dejar hasta aquí la clase, hermanos, porque ya por el tiempo que tenemos, nos quedarían las tradiciones de Elías. Permítame solo un segundo. Sí, sí. No me gustaría, este, am, sí, si me regalan 5 minutos para las hermanas que están en clase presencial, regálame 5 minutos para los que están en clase grabada, no les va a hacer diferencia los 5 minutos, porque me parece que puedo terminar este tema, ¿ok? Bueno, déjenme entonces acá, porque ya son 4 diapositivas que las explico pronto. Miren, bien, otro momento, como dije, eran 2 momentos, los orígenes del pueblo y las tradiciones de estos dos personajes carismáticos, Elías y Eliseo. Estos fueron profetas del siglo noveno antes de Cristo, como dije, profetas norteños, y ambos parece ser que tienen el don de resucitar muertos. Elías dispone también a placer del fuego celestial, es decir, el rayo que consume el holocausto que él ha puesto en el Monte Carmelo y termina con contingentes de tropa enviados a apresarlo porque lo quieren matar. Eliseo, en cambio, es especialista en milagros acuáticos y de otro tipo, generalmente orientado a ayudar a la gente pobre. Las tradiciones sobre estos dos profetas, que contienen un núcleo histórico innegable, nacieron y se propagaron en ambientes populares. Es decir, abundan de leyendas que no merecen demasiado crédito desde el punto de vista histórico. Y hoy voy a poner el ejemplo clásico. Como veremos en este relato, ¿verdad? Que no podemos decir que fue un relato histórico, porque tendríamos muchos problemas para explicarlo, muchos, que tiene que ver con la figura del profeta. El autor bíblico pretende describir a la figura del profeta de una manera poderosa, ¿no? Como lo es Elías y Eliseo. Son dos grandes profetas. No, puedo hablar un poco de ellos la próxima clase, pero son increíblemente fuertes sus tradiciones, principalmente Elías, ¿no? Que va a recoger el Nuevo Testamento, Elías. Bien. Entonces, el autor necesita resaltar la figura del profeta como un enviado de Yahvé. En el tiempo y en el lugar donde Elías y Eliseo están profetizando, la figura del profeta está desvalorizada. Nadie quiere al profeta, nadie lo respeta, nadie le da bolilla, nadie cree que es un personaje importante, nadie cree que deba darle crédito, importancia. Es decir, la figura del profeta está por los suelos, porque el reino del norte era terriblemente idólatra. Entonces los profetas pues no estaban bien vistos. Tan es así que Acab quiere matar a Elías, ¿no? Porque se metió ahí con un asunto de negocio, etcétera. Lo quiere matar. No lo quiere, lo desprecia. Y entonces hay una narración interesantísima que aparece en el libro y entonces, quienes quieran interpretar al pie de la letra el texto, vamos a encontrar graves profetas, porque el caso más extremo de esto es cuando el profeta Eliseo, a pesar de su poder y de su santidad, no andaba bien de pelo, es decir, estaba pelado, era calvo, ¿no? Bueno, no es raro.
Por más profeta que iba a ser de Dios, o sea, yo ya me olvido de que me crezca el pelo algún día. Pues era calvo, estaba pelado, ¿no? Y un día hay una narración en Segunda de Reyes, capítulo 2, solo dos versiculitos, solo dos versiculitos lo que hay esta narración. Un día el profeta Eliseo estaba subiendo hacia Betel para adorar y los niños, los chicos de un poblado, le empiezan a gritar y le dicen, sube calvo, ¿no? El texto dice que el profeta los maldice y en ese momento salen osos, ¿no? Algunas traducciones dicen que eran osas y matan a 42 niños o jovencitos o adolescentes. Los matan, los destripan, los de todo, los de... Yo no diría, ¿en serio? Si eso fuera, hermanos, las bromas que me han cargado a mí por estar calvo, híjole, más de una osa y hubiera salido para matar a todos. ¿Esto realmente sucedió? Si alguien dice que sí, hermanos, híjole, pues entonces están adorando a un Dios que tiene muy poco sentido del humor y un profeta de mecha corta. Un Dios que cómo va a permitir que por una broma de decirle a alguien calvo y burlarse de él, imagínense, si eso fuera la regla de Dios, pues hoy mucha gente estaría muerta de los que hablan de mí o de cualquier otra persona de algún defecto. ¿Qué iglesia no habla de su pastor o le pone apodos o se burla de él y demás? Ya, más de una osa. Necesitarían muchos osos para que matara a los hermanos que hablan de nosotros, ¿no? ¿Qué Dios sería ese? No podríamos explicarlo. Pero hay un autor llamado Bernard Russell, que es un gran opositor al cristianismo, y en su libro que dice ¿Por qué no soy cristiano?, aducía este ejemplo para justificar su rechazo de la Biblia y el cristianismo. Él decía, ¿cómo creer en un Dios así? Tan locos. Es un Dios terrible. Eso no podría existir. Matar a dos chicos inocentes solo por una broma. Por favor. Bueno, efectivamente, hermanos, el relato plantea un grave problema moral porque si leemos de esto de forma literal, Dios castiga de forma terrible a una broma de mal gusto. Pero hermanos, a Russell como a muchas personas, les falta sentido común para advertir que este relato históricamente fue imposible. O sea, históricamente no sucedió, porque vuelvo a repetir, nos meteríamos en graves problemas para explicar esto. Este, porque si así Dios va a actuar, pues como que ahora le ha fallado la mano, tendría que actuar de la misma manera, ¿no? Pero no, obvio que no, hermanos, obvio que no. Basta recordar lo que corre un niño para saber que estas dos osas pues no pueden matar a 42, o sea, tal vez mataría a uno, a dos. Los demás correrían para todos lados y evidentemente, a menos que estuvieran petrificados por el terror, estarían a merced. Pero hermanos, ¿por qué 42? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 42? ¿Por qué chicos? ¿Por qué etcétera? Bueno, hermanos, ya les dije, este relato tan popular y tan desafortunado para nuestra sensibilidad, el autor lo plantea para inculcar el respeto que debe dársele al profeta, que como dije, en el Reino del Norte nadie lo consideraba. Entonces es un relato que a sus lectores les está diciendo, ojo con el profeta de Dios, Dios trae un mensaje, no pueden trivializar ese mensaje, ¿verdad? Tomándolo con liviandad porque es un mensaje de Dios. Es un relato con un fin de catequesis, de enseñanza, ¿ok? Y de enseñanza teológica. Entonces, por eso yo les digo que cuando nos acercamos a la ley, que muchos están en contra de ellas o pretenden dar explicaciones y decir, bueno, así fue y así pudo haber sido, bueno, nos falta sentido común y seriedad, ¿no? Y que creo que eso es lo que nos debe ocupar a todos. Bien, hermanos, miren, concluyendo, lo anterior puede provocar la impresión de que se niega todos los milagros del Antiguo Testamento. No, 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 yo no me atrevería a afirmarlo, ya lo dije. Dios siempre es libre de realizar milagros cuando quiera, donde quiera, como quiera. Si quiere parar la tierra para que no gire alrededor del sol, lo hace. Si Él quiere que el mar
el río de la Plata se abra de plata se abra en dos, puede hacerlo. Dios es Dios, ¿no? Pero, pero, esta libertad divina, esta soberanía de Dios, no podemos confundirla con la afición de ciertas épocas y grupos a descubrir milagros por todas partes. Hoy, desgraciadamente, hermanos, los que dicen que hacen milagros, estos pseudo profetas, pseudo apóstoles, pseudo que hacen milagros, ay, hermano, he visto cada video y cada cosa que te revuelve el estómago, ¿verdad? De escuchar a tanta gente mentirosa, dice que le hizo el milagro y que hizo no sé qué tantas cosas, de que hay un pastor que hace adelgazar a las mujeres con solo tocarlas y demás. Dios mío, no, 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 olvídese. No podemos llegar a eso, ¿verdad? Porque entonces estaríamos demeritando la grandeza de Dios. Dejemos que Dios obre, pero no veamos milagros donde no hay, ¿no? Y que solamente son inventos humanos por intereses oscuros. Así que termino diciendo lo siguiente. Debe quedar claro que los narradores e historiadores que introducen milagros en sus relatos no pretenden ofrecer cuentos de niños, ni de superhéroes, ni de nada. Van a deformar la historia, la van a modificar, la van a adaptar con vistas a transmitir un mensaje teológico más o menos profundo según los casos. Por lo regular, el mensaje teológico que quieren manifestar es muy profundo, muy importante. En este sentido, los relatos de milagros son más difíciles de entender y exigen mayor experiencia humana y religiosa para sacarles partido. Lo fácil es quedarse en la anécdota, en la batallita, en el milagrito, presentando esas ficciones como palabra de Dios con valor histórico absoluto. Es un peligro que debemos evitar a toda costa. Debemos ir más allá. Debemos tomar una silla, juntarnos con el autor bíblico y preguntarle qué nos quisiste decir al transmitirnos de esta manera esta enseñanza. Y entonces ahí es donde bendecimos a Dios por su santo libro, ¿no? Y damos gracias a Dios por su palabra. Entonces, estudiamos la Biblia, queridos hermanos, con sentido común, con seriedad, y creo que estos problemas históricos desaparecen, insisto, todo está en las motivaciones teológicas que el autor pretende establecer. Bueno, aquí termino la clase. Muchas gracias a Sabri y a Jackie por el aguante, porque ellos están en clase presencial. Gracias por el aguante. Pero bueno, no quería dejar cerrado esto. Es un tema apasionante que lo que les ha dado es una pista de cómo abordar este tipo de historias y que al final, cuando nos guiamos por estas pistas, sacamos una mejor y mayor enseñanza de lo que puede ser solamente una pequeña historia que nos aprendimos cuando éramos niños, que aprendimos cuando éramos niños. Bueno, no sé si Jackie y Sabri tienen alguna pregunta o alguna duda. No sé si me di a entender. Y si no, vean la clase otra vez. Y podemos platicar la próxima clase. Bueno, nos vemos entonces el miércoles, ¿verdad? Recuerden, tenemos esta semana de clases y después tenemos 15 días de vacaciones por invierno, las vacaciones de invierno, ¿ok? Así que bueno, el seminario los quiere y los consiente mucho. Tenemos 15 días de vacaciones, así que nos vemos el miércoles, Dios mediante, y seguimos con los problemas morales e ideológicos. Y ahí concluimos esta unidad temática. ¿Está? Bueno, cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga. Abrazotes.